Y así yo como declarando con una forma aproximadora, y ahora es un tiempo que una parte del 16 de abril de 2025 y con otros ya padecí 3 ilegales secuestros estatales durante unos tiempos que una parte de lo que actualmente transcurrió del mes, que el abril, que una parte de este año, que 2025, y con otros yo fui como secuestrado ilegalmente durante un tiempo que una parte del 5 de abril de 2025 y también con otros yo fui como secuestrado ilegalmente durante un tiempo que una parte del 6 de abril de 2025 y también con otros yo fui como secuestrado ilegalmente durante un tiempo que una parte del 12 de abril de 2025 y durante varios tiempos que una parte de los 3 presentes años supuestos postreros consecutivos sucedidos, yo padecí muchos ilegales secuestros estatales, que número siendo como más con respecto a 300 secuestros ilegales estatales. Y uno de tales secuestros ilegales estatales sucedió durante un tiempo consecutivo sucedido que con una forma temporal siendo como mayor con respecto a 3 semanas consecutivas sucedidas, y tales cientos de secuestros ilegales estatales fueron como realizados por varios criminales que con varias formas oficiales aparecían como varios supuestos policías estatales presentes para con otros lo de la sucesión de tales secuestros ilegales y cada uno de tales criminales ilegalmente figurando con varias formas oficiales durante un tiempo como varios trabajadores estatales que de varios países que número siendo como más con respecto a 3 y así por lo que con otros siendo como varias identidades oficiales estatales que durante tiempos utilizando uno de tales criminales con una forma ilegal. Y así con otros uno de tales criminales figurando con una forma oficial como un policía oficial estatal que de la tal Austria oficial durante un tiempo que transcurriendo, mientras tal uno de tales criminales figurando con una forma oficial como un policía oficial estatal que de tal España oficial durante tal tiempo que transcurriendo, mientras tal uno de tales criminales figurando con varias formas oficiales ilegales como lo que un empleado presente supuesto con respecto a varias profesiones oficiales estatales que diferentes con respecto a la totalidad de las profesiones policiales que ya mencioné en una parte de esta declaración. Y efectivamente con otros he sido durante estos años como lo que una víctima con respecto a un acoso agresor ilegal estatal enorme que realizado por varios grupos paramilitares europeos que con otros esclavizarme ilegalmente durante estos años, mientras con otros yo dormí en varias espaciales partes callejeras durante una mayoría de las noches de estos años por una ilegal pobreza enorme impuesta que fue como creada ilegalmente por lo que con otros siendo como lo que tal ilegal robo que sucedido con respecto a tales legítimos bienes bancarios míos. Y una mayoría de tales numerosos secuestros ilegales sucedió con una forma violenta ilegal que utilizaron para con otros llevarme como tratándome, como moviendo a una marioneta cualquiera e ilegalmente nunca iniciaron un procedimiento judicial cualquiera por cualquiera de tales secuestros ilegales y tal acoso ilegal discriminarme ilegalmente y tal acoso ilegal siendo como anormal, degradante, humillante, insano y tal acoso ilegal no existiendo por un objetivo que no siendo como lo de intentarlo de herirme con una forma ilegal cualquiera presente supuesta y con otros me causaron un daño importante en una parte de la cervical mía durante un tiempo que transcurrió mientras con otros realizando una parte de tal secuestro ilegal estatal que sucedió durante una parte del 12 de abril de 2025 y con otros perdí ya numerosos bienes importantes durante tiempos que transcurrieron mientras con otros sucedió una parte importante de los numerosos secuestros ilegales estatales tales y con otros me robaron un cuaderno durante un tiempo del 12 de abril de 2025 mientras sucedía lo que con otros siendo como una parte de uno de tales secuestros ilegales y así con otros ensuciaron unas partes de unos cepillos dentales míos con varias partes de varias heces mientras sucedía lo que con otros siendo como una parte de uno de tales secuestros ilegales y obtuvieron lo que muchos datos dactilares que correspondiendo con respecto a las huellas dactilares presentes supuestas mías y así obtuvieron tales
datos dactilares durante varios tiempos que transcurrieron, mientras con otros sucedía una parte de tales secuestros ilegales, y también realizaron numerosas fotografías, con lo que con otros como varias partes del presente supuesto cuerpo mío, que en varias partes de sí mismo como varias cicatrices, y también así realizaron tales fotografías durante varios tiempos que transcurrieron, mientras con otros yo estaba como ilegalmente secuestrado, como una parte de tales secuestros ilegales, y con otros yo fui como violado sexualmente durante varios tiempos, y una parte de tal cuerpo mío expulsó desde una parte presente supuesta interior mía una porción de semen hacia una parte de lo que exterior con respecto a los límites que determinando tal cuerpo mío, porque así fui como violado por ingerir yo una sustancia tóxica venenosa que además me causó varios perjuicios graves en varias partes de la salud mía. Y así perdí tal porción de semen durante una parte del 11 de abril de 2025 con una forma que como en contra con respecto a cualquier parte de mi voluntad, y destaco que suplantarme ilegalmente para una parte falsa de lo del linaje presente supuesto, mientras la ilegal pobreza enorme impune que impuesta, con lo que con otros como una ilegal colaboración estatal. Y también yo destaco la importancia de los grupos españoles ilegales que acosarme, con lo que con otros como diversas agresiones graves que durante estos años, porque con otros varios de tales grupos ilegales españoles son grupos militarizados estatales numerosos que me agredieron con varias formas destacadas, ilegales, sofisticadas. Y también hay un destacado grupo militarizado alemán ilegal que acosarme ilegalmente frecuentemente, y con una forma especial presente supuesta, destaco que una mayoría de la familia estatal oficial mía colaborando con una parte de lo que suplantando ilegalmente mi identidad oficial estatal actual, y con otros bloquearon recientemente una salida presente supuesta viajera que con otros como lo que yo hacia una parte de la Francia oficial, y además así bloquearon tal salida viajera, con lo que con otros siendo como la realización de lo que varios bloqueos que con respecto a varias acciones legales comerciales, y además he sido como agredido por lo que con otros siendo como unas sofisticadas tecnologías airosas, y los oficiales policías estatales colaborando ilegalmente con tales ilegalidades que en una parte de sí mismas, como lo que tales violaciones, con tales crímenes, con tales robos millonarios, que enormes agresiones ilegales, y posiblemente no seguiré como informando de tal presente supuesto ilegal posible, aunque una parte de tal presente supuesto ilegal posible suceda. Y así por lo que con otros siendo como tales circunstancias bélicas impunes que existiendo, mientras con otros tales policías supuestos estatales como varios criminales, y por lo jurídico vigente presente supuesto estatal oficial debían lo de actuar legalmente como en contra con respecto a tal ilegal situación durante un tiempo anterior que siendo como muy distante actualmente con una forma temporal, y con otros usualmente torturarme como gastando una parte grande dineraria que robaron con respecto a una cantidad dineraria que oficialmente estaba como destinada para lo que con otros como una parte presente supuesta de lo que tal Seguridad Social Española o Sanidad Estatal Oficial Española, y destaco la enorme esclavitud ilegal que ya como una depravación enorme, ilegal, anormal. Y también digo que varias partes de tales grupos soliendo lo de proclamarse con varias formas falsas como varios amigos míos, y con otros continúa la indefensión estatal ilegal presente supuesta que impuesta por una parte de los agresores, y unos presentes supuestos daños que una parte de tal situación ilegal siendo como causados con varias formas repetitivas por el conocido grupo criminal que ilegalmente siendo lo que un objetivo con respecto a tal ilegal impunidad estatal que un delito enorme, y una de tales criminales que tal grupo criminal envenenó ilegalmente una parte alimentaria para intentar con una forma premeditada lo de violarme con la mencionada forma ilegal sexual, mientras tal criminal también envenenó con varias porciones de la lejía existente lo que varias comidas que dieron a varias personas
pobres presentes supuestas en una parte de un centro oficial danés, que en una parte de sí mismo donde un envenenamiento realizado lastimó lo que una parte de uno de mis testículos con una forma grave, y tales sucesos sucedieron en varias partes de tal centro oficial danés, mientras tal centro estaba como destinado con una forma oficial para lo que con otros siendo como otorgar varias ayudas a varias personas pobres presentes supuestas, y creo que tal cuaderno robado fue como robado con una forma premeditada, porque además durante tal tiempo ponderado que una parte del 12 de abril de 2025 solo me robaron uno de tales 3 cuadernos que así debería como tener durante tal tiempo ponderado, y posiblemente así robaron tal cuaderno para con otros lo de intentar, lo de manipular con varias formas falsas la tremenda verdad que acerca de la enorme pobreza económica, dineraria y legal que yo padeciendo durante una parte mayoritaria de estos años con respecto a las formas con que existiendo el dinero existente durante estos años. Y así, mientras tales grupos policiales estatales presentes supuestos ilegalmente son una parte importante de la mafia esclavista que esclavizarme ilegalmente durante estos años, y yo soy una persona capitalista, respetuosa, legal, que ilegalmente como una víctima con respecto a tal mafia ilegal, y creo que no debería lo de seguir con tales presentes supuestas descripciones, mientras con una forma oficial y legal, tales criminales figurando como tales oficiales policías estatales, que además durante tiempos exigiéndome lo de realizar varias acciones ilegales que con otros siendo como asemejadas con respecto a un exigido suicidio presente supuesto, que durante tiempos exigirme ilegalmente varios de tales criminales que durante tiempos vulnerando una parte importante de lo que pretendiendo varias sentencias judiciales oficiales estatales con una forma estatal oficial, y con otros tales formas ilegales estatales sucediendo como sin una parte cualquiera de los límites legales que figurando oficialmente como vigentes, y tales formas ilegales estatales sucediendo como sin una parte cualquiera de lo que tales límites exactos sanos, y con otros yo no soy un superhéroe presente supuesto que con tal forma solitaria, impuesta y legal, siendo como capaz con respecto a enfrentar tales ilegalidades graves con una forma efectiva cualquiera, y recientemente anduve por lo que varias decenas de kilómetros, mientras con otros yo como vistiendo varias prendas que en varias partes de sí mismas, como varios andrajos, porque con otros como huyendo con respecto a varias agresiones que realizadas por una parte de tales criminales, y con otros ya sucedió lo que con otros siendo como varios días consecutivos sucedidos que sucedieron, mientras con otros yo como coloque una imposibilidad que con respecto a lo de acceder con una forma cualquiera, una parte cualquiera del agua potable existente, y el totalitarismo ilegal solapado vigente, con otros estableciendo lo que una ausencia con respecto a los límites que deberían lo de otorgarnos con una forma material nuestros derechos jurídicos fundamentales, que con una forma material estando como vulnerados en una parte importante de sí mismos, mientras una parte de nuestros derechos jurídicos importantes siendo como lo que unas libertades legales con una dignidad presente supuesta, que de unos límites materiales saludables fundamentales que vulnerados ilegalmente en una parte importante de sí mismos, y en definitiva tal orden legal fue como violado por lo que una ausencia que con respecto al respeto presente supuesto, que con una forma ilegal fue como vulnerado, mientras con otros tal respeto debió como existir con respecto a lo que tales límites esenciales legales, y en definitiva el presente sistema social existente es ilegítimo con una forma que es solapada, y continúo como aterrado por esta esclavitud europea ilegal enorme que yo padeciendo, y yo nunca quise lo de padecer tal esclavitud, mientras creo que no existiendo un ser inteligente que querría para sí mismo el padecimiento insano que tal esclavitud. Y también creo que es una tarea idiota lo de intentarlo de razonar con una forma incoherente cualquiera, y efectivamente en una parte cualquiera de lo estatal oficial no hay una parte estatal
oficial que durante estos años condenó legalmente, oficialmente, tales delitos, a pesar de que tales delitos, siendo como conocidos por una importante parte estatal oficial, que con una forma estatal oficial siendo como destinada para lo de combatir legalmente lo que tales delitos, mientras una parte de tal forma estatal oficial siendo como un grupo de pagos oficiales que realizando oficialmente con respecto a numerosos sueldos estatales oficiales y con otros en definitiva lo que una estafa enorme con una esclavitud ilegal enorme y con otros en definitiva prevaricando con unas formas que asustarme con varias formas y con otros me robaron los presentes supuestos bienes bancarios que en una parte de sí mismos como varios miles de euros y tales bienes bancarios me robaron con una forma que actualmente ilegalmente continúa como impune mientras yo padeciendo la presente miseria material supuesta enorme y me preocupa el presente supuesto monopolio ilegal bancario europeo porque con otros afectarme con una forma desoladora, atroz, ilegal. Y en una parte de mí mismo, siendo como varios daños irreparables mortales, mientras tal situación maltratadora como empeorando durante tiempos en varias partes de sí misma y que con otros amenazando con una forma anárquica, inexacta, preocupante, la existencia de tales culturas humanas civilizadoras nuestras y durante estos años ha sido como constante lo que tal acoso ilegal que hacia mí, mientras con otros durante un tiempo presente supuesto que una parte de cada semana de tales años, cada uno de tales criminales gastando una cantidad millonaria económica dineraria que robada a lo que con otros como el futuro legítimo saludable presente supuesto de muchos niños y actualmente nunca con una forma cualquiera legal policial realizaron lo que una acción conocida cualquiera con respecto a las acciones ilegales que realizando tales criminales que en una parte de sí mismos demandando frecuentemente que suceda lo que grabando varias partes mías en varias partes callejeras como con lo que con otros como con varias cámaras porque con otros varios de tales criminales acusarme con varias formas frecuentes falsas mientras existiendo lo que tal ilegal impunidad estatal que con respecto a tales enormes delitos penales que en una parte de sí mismos como el robo de tales miles de euros que a mí fueron robados ilegalmente y digo que si queriendo lo de aumentar la coherencia tal pues entonces con otros existieren varias formas posibles que aumentarían la tal coherencia mientras una parte de tales formas siendo como lo de que tales criminales se graben con una forma presente supuesta que en una parte de sí misma como la forma con que tales criminales gastando tales cantidades dinerarias millonarias robadas para publicarse así con una forma presente supuesta y efectivamente creo que es como un enemigo poderoso lo que la presente soledad impuesta ilegal supuesta involuntaria y también destaco el atentado militar ilegal tal que realizaron para con otros lo de robar tal esencia corporal mía pasada que robaron y en definitiva existiendo muchas posibilidades maltratadoras ilegales mientras tal sistema social, material y legítimo fallando en lo presente, fundamental supuesto.